En este sentido del confinamiento, usted anunció que el lunes se va a dar a conocer el regreso a clases. Además del regreso a clases, el regreso de los trabajadores al servicio del Estado, los trabajadores de la administración pública, hay dudas sobre si regresan, este decreto que se había dicho que en agosto, pero hay dudas si se regresa o no a partir del próximo lunes, si regresan los trabajadores de la administración pública o continúan. Ya se tomó la decisión de que no se regrese en 2 meses. ¿Hasta cuándo? En 2 meses. 2 meses. Sí. ¿Sería el regreso en septiembre o agosto y septiembre? O sea, sería hasta octubre el regreso. Hasta el 1 de octubre. Perfecto. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, seguimos trabajando igual como lo hemos venido haciendo. Hay áreas en donde tenemos que estar en el gobierno, todo lo que es atención a la gente, la seguridad pública, desde luego el sector salud y la presidencia. Neta, de este tamaño se van a poner las cosas y creo yo es bastante importante por las implicaciones o las conclusiones que de esto se puedan sacar. Quédate conmigo, te doy los detalles. Muchísimas gracias. Pues bien, felicidades, nuestro presidente López Obrador acaba de dar, creo yo, pues una buena noticia, es una buena política, creo yo esperada, era lo natural, pero es muy buena. La realidad es que hay que reconocer que Lord Tlatoani, nuestro mandatario, nuestro querido, bueno, no, los apodos luego les molestan, son sensibles luego los seguidores, en fin. Nuestro mandatario nos da una excelente noticia, 2 meses de home office o teletrabajo, como lo dicen los extranjeros, los europeos. Me llama la atención ese término, en fin, seguramente para ellos es raro decir home office cuando en inglés hablamos, en fin. La realidad es que de aquí, lo que es agosto, septiembre, los trabajadores del Estado podrán trabajar desde casa, naturalmente si las condiciones existen, ¿ok? Eres un trabajador del Estado, ¿no? Tu empresa te va a decir si tienes o no que regresar, pero la realidad es que a través del diario oficial también puedes ver los pequeños matices. Veamos muy rápido a qué me refiero. Por ejemplo, dice: artículo primero, durante el periodo comprendido entre el 3 de agosto y el 30 de septiembre de 2020, porque recordemos que Andrés Manuel López Obrador dijo que era todo agosto y todo septiembre, o sea, hasta octubre regresarían a las oficinas. Para reducir la transmisión de COVID-19, los titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en la Administración Pública Federal podrán autorizar o facilitar las personas servidoras públicas. 1. Trabajo en casa en aquellos casos en que sea posible, o sea, que tenga las condiciones, que el trabajo lo permita, aunque debería permitirlo el trabajo, sin alterar el debido cumplimiento de sus funciones. Esta disposición será obligatoria en el caso de los adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con enfermedades crónicas considerables de riesgo como las diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que todo esto nos deja claro, y hay más párrafos ahí, ¿no? En la imagen lo puedes ver, le puedes poner pausa, pero pues ahí sigámosle. Puedes ver que sí es una excelente política. Yo lo he dicho, he de aplaudir, iba a aplaudir cuando se tuviera que aplaudir, porque las políticas cuando son buenas pues tienes que decir eso y está bien. O sea, Andrés Manuel López Obrador lo hizo bien en esta ocasión. Yo recuerdo que pues en otras ocasiones también he agradecido, no solamente he criticado, también pues he aplaudido. Por ejemplo, muchos meses después, el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Bueno, en algún momento algo por ahí habrá hecho bien. Sí, no, yo espero que sí. En fin, la verdad es que ahorita está bien, aunque te decía, era esperado. Para la gente que pudiera parar, pues tienes que pararla y permitir el home office. La realidad es que si te quieren obligar, mira, ahí está lo de AMLO. No hay más leyes, no hay nada más poderoso que lo que se acaba de mandatar, ¿ok?
pero la realidad es que el problema no se resuelve para todos, porque los que no pueden parar, mucha gente que estamos en la informalidad, que tenemos un toque de informal en nuestro trabajo, pues no podemos parar fácilmente porque no hay ingresos seguros, necesitamos trabajar para producir, o a veces simplemente necesitamos trabajar y según el grado de informalidad, por ejemplo, en el ambulantaje, la gente que no puede parar en el ambulantaje de verdad se sostiene por aquellos que ahorita sí pueden parar en su mayoría. Entonces, a alguien que vende, no sé, tacos de canasta fuera de una oficina de la Torre Central de Vancomer en la Ciudad de México, pues como todo Vancomer seguramente tiene una facilidad de home office, pues muchos no van a ir, tal vez en alguna instancia del gobierno que sí puede parar, nadie va a ir, y el que vendía afuerita también tacos de carnitas, pues ¿qué onda? Si se ponen a pensar cómo el gobierno debería también atacar esa otra parte, aplauso y bien hecho por los que sí pueden parar. No lo echen a perder, neta, no salgan de sus casas si no tienen que salir, neta, no sean irresponsables, no se larguen de vacaciones, no hagan sus fiestas y borracheras, neta, caen mal, por no decir la palabra en buen mexicano. Pero siguiendo, esa es la parte que se puede parar, la que no, pues tenemos que atacar a esa. Allí tienen que ir dirigidas nuestras políticas fiscales. Ya se dijo que la situación de México es terrible, 18% en caída del PIB, o sea, más del 10% de lo que se tenía, más del 12%, ya lo que dijo, sí, era esperado. o sea, sí, por esperar un guamazo, eso no alivia el golpe que te deja. No podemos responder así, casi que hace falta decir, bueno, pero ¿quién me compra entonces un boleto para el avión? O sea, no, creo que no van así las cosas. Pero ahora, ¿qué se puede pues rescatar de la manera en la que se da esta noticia? Me llama muchísimo la atención que esta información no la suelta y luego en la mañanera, sale de una pregunta que se le hace la pregunta, ¿qué va a pasar con el inicio a clases? Ya sabemos que el lunes se va a dar a conocer, pero ¿qué onda? Y él dice, ya tomamos el acuerdo, ya está la estrategia. Muy rápido responde y da esta información, entonces te pone a pensar que ya hay una decisión para el regreso a clases y tendría mucho sentido que aunque se va a dar el lunes, recordemos que Moctezuma dijo que no hagas caso, que el lunes se va a dar la información, que hay fake news, que no te fíes de otro lado y no tendrían por qué sacar información de aquí al lunes. Digo, o sea, hace como que alusión a no hacer caso a canales como el mío, pero pues tira paro y si haz caso y suscríbete, porfa. Pero la realidad es que nos pone a pensar, si AMLO dio muy rápido la respuesta, es que ya se tiene la estrategia y tendría mucho sentido, una de dos, que se aplace nuevamente el inicio de las clases, los exámenes de admisión, etcétera, etcétera, porque ya se podría aguantar un poco más porque papá, mamá, tutor están en casa. O, mejor aún, que las clases ya van a empezar en línea sí o sí. Pues el sistema híbrido es una realidad, ya está confirmado, pero sería una realidad que las clases arrancan en línea. Y también los exámenes. Porque recordemos que los exámenes como IPM de admisión, UNAM, etcétera, etcétera, dijeron que iban a ser presenciales, pero solo con un semáforo verde. Yo insisto, el semáforo verde va a llegar si bien va en enero, febrero, suponiendo que sí nos llegue una vacuna en octubre. Entonces la realidad es que no se puede. Y antes venía la gran problemática de mi hijo ya entra a clases, pero van a hacer clases en línea, pero yo ya me tengo que ir a trabajar. Uy, ¿qué crees? Que con esto tú ya te puedes quedar en casa a cuidar a tu hijo y tu hijo puede seguir en casa tomando clases. Pero la realidad es que nos lleva al otro problema. Hay internet en casa, hay una tele en casa, hay computadora en casa, hay suficientes dispositivos para que todos los hijos que hay en casa tomen clases. La neta, en la mayoría de los hogares mexicanos no existe eso. Y decir, pues es que está el aprende en casa. Vox Populi, el aprende en casa es una farsa, es un asco, es una decepción, es infuncional, etcétera, etcétera, etcétera. Muy pocas personas, yo creo que un porcentaje muy bajo, igual y lo analizo, me lo quedo de tarea tal vez, muy pocas personas aplaudieron el aprende en casa porque dijeron, sí aprendió mucho mi hijo, sí era autodidacta. ¿Cuántos hijos son autodidactas? ¿Cuántos padres podían atender y apoyar al hijo ahí? O sea, no está tan fácil. Y ahora las clases a distancia tampoco les gustaron a muchos, porque decían que los profesores solo saturaban. Y si a eso le agregas la crisis económica que ya te dije que existe, que está ahí, que el presidente como que no la intenta dar mucha importancia, pues muchos padres que decían, pues migro de la escuela pública a la privada, pero a la privada solo iban a deber mensualidades porque no les alcanzaba para pagar. Entonces la situación en el país es grave. Lo que se diga el lunes porque Esteban Moctezuma, la neta, le va a subir un chorro el rating a la mañanera, va a tener mucho, pero mucho impacto en lo que pase en los siguientes días y
en los siguientes meses. Pero yo me atrevo a suponer, a especular, como me encanta hacer en el canal, que el Comipem se pospone una vez más y va a terminar haciéndose en línea. O tal vez ya dicen, ¿saben qué? La neta ya ahí muere, ya hacer en línea, perdón, hagan trampa los que pueden y los que no, o sea, no lo van a decir abiertamente, pero a eso se van a orillar. Y la realidad es que sería injusto, sí, pero pues es una de las maneras. Ya sé que van a quitar a mucha gente la posibilidad de hacer el examen porque no tienen las condiciones, ya sé que va a pasar esto y esto. Yo quiero, ojalá se pueda mañana hacer un live contigo a eso de las 5 de la tarde, por decir algo, ojalá se pueda, pero la realidad es que lo que se dijo hoy es bastante interesante, insisto, bien hecho por el presidente, pero están atacando algo así de chiquitito de un problema de este tamañote. Entonces, ojalá con esas iniciativas que son correctas y fáciles de definir, pueda atacar de verdad lo demás, porque la neta no le está dando mucha importancia a mi parecer. Hazme saber en los comentarios si crees que es correcto, si crees que no, pero mucha gente ya está como que inquieta de saber qué viene con lo demás, porque sí, aunque tú dirás que el canal no se dedica a eso, no, mi canal no se dedica a decir cosas de educación, de todo eso, pero como es importante, estamos atacando ahorita eso, y sobre todo papá, mamá, tutor, tiene la preocupación de si tiene que ir o no a trabajar, porque ya me veo como muchas empresas van a obligar a trabajar, aunque esto diga, etcétera, etcétera, pero por el otro lado, el hijo que pasa. Pues así las cosas, gente. Apóyame por favor comentando qué opinas, compartiendo el video, suscribiéndote, compartiendo el canal, estudiando mucho y neta, por favor, cuidándose mucho, que tenemos muchísimos muertos lamentablemente. Gracias.